Muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta tercera sesión del seminario en gestión de riesgo personal. Soy Yuri Luna, facilitador en este caso, en este programa. El tópico que vamos a desarrollar hoy va a ser sobre estrategias de prevención y detección del fraude en procesos desde una vista del riesgo operacional. Recordemos que el riesgo operacional, la tipología del fraude dentro del riesgo operacional es una tipología de riesgo sui generis porque ya sea fraude interno o fraude externo, inherentemente existen los procesos administrativos. No podemos nosotros negar el riesgo de fraude por más que no haya sucedido, ¿no? Conozco múltiples casos de empresas que eh, hacen referencia de que el riesgo de fraude no existe por solamente el hecho de que no haya sucedido o que no haya sido detectado. El tema del riesgo de fraude es que muchas veces puede existir y vamos a ver que existe una modalidad bastante amplia de fraudes. Algunos de esos fraudes son fraudes mal manejo de activos, fraudes vinculados con los temas de corrupción, soborno, fraudes vinculados con la manipulación de boletas, facturas, reconocimiento de gastos, o temas ya más contables, falsificación y demás modalidades. Entonces, si bien el fraude es esa tipología de riesgo que no por el hecho de no haberse presentado no significa que no pueda suceder, tenemos que asegurarnos que tenemos controles que permitan no solamente la prevención, sino también la detección. En el caso del riesgo de fraude, yo tuve la oportunidad de trabajar 2 años en la sugerencia de riesgo de fraude en un banco y la estrategia principal no era tanto prevenir, sino era detectarlo, porque ya cuando tú identificas una situación de riesgo de fraude, más que seguro es que ya ha habido un evento materializado y solamente tú estás percibiendo la punta del iceberg. Entonces, la estrategia es detectar y también prevenir, porque obviamente tenemos que tener controles que nos ayuden a prevenir, pero sobre todo controles que nos ayuden a detectar el fraude en los procesos. Entonces, la temática a desarrollar va a ser sobre estos 3 puntos que consideré los más importantes en una presentación de 45 o 50 minutos para poder vincularnos con este concepto de riesgo fraude, ¿no? La relación que existe entre el riesgo operacional y el riesgo fraude en instituciones financieras es muy fuerte. Todo el riesgo de fraude se suele materializar no solamente porque el proceso está mal diseñado, porque el control está mal ejecutado, sino por el componente humano. La persona es la que activa el riesgo de fraude, es la que puede socavar los controles, puede evitar ejecutar los procedimientos y es la persona la que activa el riesgo de fraude. Por lo tanto, cuando nosotros estamos analizando el riesgo de fraude, tenemos que partir de un supuesto. Ese supuesto tiene que ver con que si el componente humano puede activar esta situación de fraude, si que el componente humano puede ser el que detona el riesgo de fraude. Vamos a ver también el proceso de la gestión del riesgo de fraude como entendimiento para poder abordar y detectar el riesgo de fraude, el evento de fraude. Y finalmente vamos a ver cómo llevar a cabo ciertos procesos para prevenir y detectar el fraude. Pues todos sabemos que el fraude es una tipología de riesgo operacional, es una tipología del riesgo operacional y que tenemos que contemplar diferentes tipos de fraude, ¿no? Hay fraudes internos, grandes categorías, ¿no? Fraude interno y fraude externo. Y dentro del fraude externo hay una infinidad de tipologías. Temas fraudes cibernéticos, fraudes comerciales, fraudes a nivel de proveedores, fraudes a nivel de una serie de componentes que pueden existir y que eventualmente existen y sobre el cual nosotros tenemos que ser conscientes de que sí existe el riesgo de fraude, que puede afectar a nuestros procesos y que eventualmente tenemos que tener la suficiente capacidad para poder detectarlo y tomar medidas preventivas. Y dentro de la tipología del fraude interno también vamos a ver una infinidad de variaciones, modalidades, tipos de fraude que se pueden hacer. Procesos transaccionales, ventanilla. Infinidad de modalidades de fraude se pueden cometer. Temas comerciales, procesos crediticios, falsificación de documentos, el fraguado de documentos para una garantía, fraudes en los procesos de cobranza, fraudes en procesos administrativos, logísticos, fraudes en los procesos financieros, ¿no? Vamos a ver que una de esas tantas tipologías de fraude que existe tiene que ver con, por ejemplo, la manipulación de gastos, ¿no? Por ejemplo, se han tenido oportunidad de
de viajar y ir con viáticos de la empresa y luego viene el proceso de rendición de cuentas, a mí me llamaba mucho la atención en una empresa que estuve, que le daban al funcionario, por ejemplo, ¿no? $100 por día, ¿no? Era su viático diario, entre hotel y consumo y demás. ¿Y qué hacía este funcionario? Se gastaba $20 y los $80 inventaba facturas y lo pasaba como gasto. Eso es una modalidad de fraude. Estamos defraudando a la empresa, estamos falsificando facturas para quedarnos con todo el dinero en exceso que nos dejaba, ¿no? Por el proceso de rendición de cuentas, nosotros tenemos que acreditar los consumos y eso es una modalidad de fraude, un fraude administrativo. Entonces, el fraude puede desencadenar no solamente pérdidas económicas, sino también causar daños a la reputación. Hay bueno, me cansaría de contar los casos que conozco, que he visto en mis años que estuve dentro de una sugerencia de riesgo fraude, para poder mencionarles los casos. Uno de esos casos, el que me llamó mucho la atención, que fue muy conocido, por lo menos aquí en Perú, era el de un ejecutivo de cuenta que daba facilidades crediticias a gente del espectáculo, por ser sus amigos, por congraciarse, pero muchos de estos créditos que pasaban bajo su autonomía, porque él era ejecutivo de negocio, eran aprobados por él mismo, ¿correcto? Eran sus amigos, ¿no? Y muchas veces estos amigos no pagaban sus obligaciones. Entonces, un fraude contable, un fraude, perdón, comercial, fue por varios miles, bueno, no muchos millones de dólares, pero sí una cantidad considerable, y demostró una gran falencia en los controles a nivel del componente humano. ¿A qué personas contratamos? Nosotros normalmente, en todo proceso de selección, tendemos a ver habilidades blandas, habilidades duras, tendemos a ver su capacidad para trabajar en equipo, pero hay algo que a veces no evaluamos, que es la persona. Si la persona tiene predisposición para cumplir normas, si la persona tiene predisposición para acatar órdenes, si la persona tiene predisposición a hacer lo correcto cuando sea correcto. Tuvimos una experiencia hace unos años con una empresa que hicimos un diagnóstico de riesgo fraude y era interesante el resultado porque nos llamó, sobre todo a mí me llamó mucho la atención. Había un funcionario comercial que recién había llegado de su maestría de Europa, ¿no? Estaba hecho un fire, ¿no? Estaba en su mejor momento, ¿no? Una persona joven, con buen futuro, pero esta persona le asignaron a las áreas de negocios. Y ustedes saben que las áreas de negocios funcionan con resultados, con metas, con objetivos, y esta persona no era muy buena, pues, para lograr los objetivos comerciales. Entonces, ¿qué encontró? Encontró la forma para sortear los controles. Y esta persona había hecho la mejor campaña de todo el banco. Y nadie entendía cómo una persona que había pasado de ser una persona que recién llegaba de su maestría, sin experiencia, sin cartera en el mercado, de repente al poco tiempo era el mejor vendedor. ¿Qué había sucedido? Esta persona había racionalizado la necesidad de saltar controles para lograr la meta comercial. En pocas palabras, le había encontrado una justificación de por qué saltarse controles para lograr la meta comercial. Para él, hacer eso era correcto porque eso le permitía llegar a su meta, eso le permitía seguir cobrando sus bonos y eso le permitía seguir estando en la posición en el banco que tenía. Obviamente se había acostumbrado, los típicos indicadores de la persona, ¿no? No demuestra su calidad de ingresos, aparenta grandes gastos, tiene todos esos indicadores se vieron, pero nadie se percató de ello. Al final, toda la cartera de créditos de una campaña había sido fraudulenta y el día que lo premiaron, ese mismo día lo estaban despidiendo. Ni siquiera lo despidieron, sino lo invitaron a renunciar porque no había una evidencia, se veía que el resultado de la cartera había sido vulnerado a los controles, pero no lo podían despedir, porque tenía que haber todo un proceso de investigación para determinar que él había sido el Maquiavelo de la idea para poder cometer el fraude. Entonces la empresa se quiso evitar todo ese proceso de investigación y más fácil lo invitó a salir, lo invitó a renunciar. Obviamente esta persona firmó y se desapareció con el dinero porque había conseguido la típica, el fraude comercial, te consigo un préstamo
pero me das un 10% de la comisión, yo te lo conseguí, me pagas con eso, no, y listo. Y se había hecho una cartera bastante grande de clientes a quienes a todos les había pedido una comisión por haberle dado la facilidad crediticia, y con ese dinero se mandó a mudar, ¿no? Ese es uno de los tantos fraudes internos que, como yo siempre le decía a mi gerencia, tenemos que dar una muestra clara de que la impunidad no existe en la empresa, en el banco. Y se empezaron a tomar medidas, se empezaron a denunciar. Y este tipo de situaciones no solamente pueden generar pérdidas económicas, sino un daño a la reputación de la empresa. Ahora imagínense ustedes los demás colaboradores que ven, ah, mira, este lo pudo hacer. Y hizo así, 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 y así, y consiguió, no le pasó nada. Puede generar un efecto dominó, porque ahora otras personas pueden tener el interés de hacer lo mismo sabiendo que no va a haber ningún castigo. Dentro del fraude existen tres tipos de colaboradores. El fraude interno existen tres tipos de colaboradores. Aquel que no tiene ni la intención ni las ganas de hacer. Esa persona es un riesgo controlado. Aquel que tiene la intención, pero no encuentra la oportunidad de hacerlo. Él es un problema potencial. Aquel que tiene la intención y solamente está esperando la oportunidad de hacer. Él es el riesgoso. Él es el de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque uno tiene una necesidad, ha racionalizado de repente la necesidad de cometer un acto fraudulento y solamente espera el momento oportuno. Entonces, nosotros tenemos que diagnosticar esto, y ahí es donde justo se cae riesgo operacional. Yo he estado 2 años en riesgo de fraude, yo venía de riesgo operacional y tuve que aprender sobre riesgo de fraude y tomé cursos y me tuve que entrenar. ¿Por qué? Porque la filosofía del riesgo de fraude es desconfiar de todos. Porque si tú no conoces con quién estás trabajando, no puedes poner las manos al fuego por nadie. Porque literalmente casos, y les contaría N casos que he visto, personas que tienen 20 años, 30 años trabajando, uno diría, pues ya, bueno, ya se está jubilando, pues ya, ¿qué va a hacer? Pero al final, en sus 2 segundos, 3 segundos de ambición, dicen, no, esta la agarro y con esta me jubilo, ¿no? Y piensan que no van a ser detectados. Entonces, muchas veces pasa eso. Y no solamente es el tema económico ni el daño a la reputación, sino es la imagen que queda dentro de la empresa al dejar sin ningún tipo de castigo o penalidad a estas personas que delinquen contra los intereses de la empresa. Muchas empresas, por ejemplo, tienden a hacer la política de ponlo debajo de la alfombra y que no pasó nada, porque saben que si mueven un dedo, la reputación se les afectaría. Si demandan, si denuncian un caso de fraude, pues puede tener consecuencias no solamente a la imagen, sino también el mismo regulador puede venir y ver, a ver, has reportado un caso de fraude y tus controles y tus procesos, ¿dónde está todo eso? Y nos generamos otro problema. Entonces, una de las primeras estrategias que se tiene que establecer dentro de la tipología del riesgo de fraude es definir o reconocer una estrategia con respecto al riesgo, al apetito al riesgo. Eso significa que bajo una dinámica de cuánto es un nivel de riesgo aceptable, tolerable, el apetito al riesgo de fraude debe ser lo mínimo posible. No digo cero, sino cercano a cero. Lo más bajo posible. ¿Para qué? Para que todos los procesos a los cuales están expuestos a riesgo de fraude tengan contramedidas, tengan controles y que sean controles efectivos para realmente contener una situación potencial de fraude. Y otro concepto es que la tolerancia es cero. Yo no puedo tolerar riesgo de fraude. Hoy en la mañana, mientras conversaba con algunos pares que estaban acá, unos amigos que tengo en la banca que son riesgo de fraude, que están en el área de fraude, me decían que riesgo operacional les había puesto un límite de riesgo bastante alto. Le digo, pero, a ver, ¿cómo que riesgo operacional te pone un límite alto? Sí, me han dado que mi límite, mi tolerancia al riesgo es $1.000.000. Digo, eso no es posible. Le dije, sí, mira, me están poniendo que yo puedo tolerar riesgo de fraude hasta $1.000.000. Digo, pues, ¿por qué elige? Digo, y más o menos razonando, llegamos a la conclusión que el área de riesgo operacional había definido un apetito estratégico institucional y que sobre la base de ese apetito estratégico institucional había asignado a los diversos procesos, a las diversas tipologías de riesgo, la capacidad de aceptar riesgos hasta $1.000.000.
Y él me decía, bueno, eso es imposible, yo no puedo tolerar, yo no puedo permitir que haya un proceso que pueda aceptar fraude hasta $1 millón. Si no, imagínate, todos los procesos que tienen controles para prevenir el riesgo de fraude, procesos transaccionales de ventanilla, procesos comerciales, procesos administrativos logísticos, todos esos procesos reventaría el riesgo de fraude. Es una locura, yo no puedo permitir que el riesgo de fraude le pongan un límite de $1 millón. Me dijo, sí, pues efectivamente, normalmente el apetito al riesgo de fraude y la tolerancia al riesgo de fraude es lo menos posible. Entonces, cuando nosotros diseñemos una estrategia para distribuir el apetito al riesgo en la institución, tenemos que establecer el menor nivel posible de apetito al riesgo y cero tolerancia al riesgo de fraude. Porque estaríamos institucionalizando que el riesgo de fraude se puede aceptar, que en un proceso comercial, en un proceso transaccional, se acepte el riesgo de fraude y el riesgo de fraude no se puede aceptar. Para eso tenemos una infinidad de controles y para eso nosotros buscamos evitar el riesgo de fraude. Ya imagino que muchos deben estar pensando, oye, ¿y cómo asigno el riesgo de fraude? ¿Cómo le puedo poner un techo? Es que relativamente ese no debería ser el fondo, porque al final yo puedo decir que el riesgo de fraude, por ejemplo, con instrucción del directorio, digamos que todo riesgo de fraude, digamos hasta $10.000, podría ser tolerado, perdón, podría ser aceptado y nada más. Si existe la posibilidad de un riesgo de fraude que pueda tener un impacto potencial sobre $10.000, plan de acción. Con eso estaría yo limitando significativamente situaciones potenciales de riesgo que pudieran tener un impacto superior. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que en el proceso, no sé, en un proceso transaccional existe el riesgo de fraude por temas de suplantación, ¿no? Tema de face recognition, todos estos temas de autenticación biométrica, y que ya ha habido, como ayer mencionaba César, en su presentación de fraude con reconocimiento facial con medidas biométricas, pues yo tengo que elevar los estándares de control para tener una adecuada efectividad del mismo y asegurarme que los controles van a ser lo suficientemente robustos para detectar y tomar medidas antes de que el riesgo se materialice. Entonces, yo puedo partir con una definición así, juicio experto, ¿no? $10.000 es el máximo riesgo que quiero aceptar. Y de ahí en adelante, todo plan de acción. Si existe el riesgo de fraude, de que me demande, que incurra en un fraude en el área logística de $100.000, pues eso es inaceptable. Si hay un potencial fraude en el área comercial que me puedan falsificar documentos, que me pueda generar un impacto potencial más de medio millón, es totalmente inaceptable. Tengo que empezar a definir parámetros para poder establecer cuáles son esos límites y gestionar sobre la base de esos límites, am, establecer los mecanismos necesarios para poder asegurarme la adecuada atención del riesgo de fraude. Y esto obviamente nos lleva a pensar un poquito más en las tipologías de riesgo de fraude. Acá yo les comento, hay una página web en Estados Unidos que es la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, el ACFE en Estados Unidos, y ellos cada 2 años publican em, unas estadísticas a nivel global de las tipologías del riesgo de fraude, y ellos han estandarizado estas tipologías de fraude eh, estructuradas en 3 grandes niveles, ¿no? Corrupción, apropiación de activos o mal uso de activos y todos los temas financieros. Y cada categoría, conflicto de interés, bribery, corrupción, em, pagos ilegales, soborno, extorsión, ¿no? Desde el punto de vista de los activos, activo, riesgo de fraude con caja, con cash, con efectivo, viene el robo, la apropiación y diversas modalidades. Esto nos puede servir como para darnos una idea de que el riesgo de fraude no es solamente el hurto de un cajero, de un recibidor pagador cuando se queda con los centavos de una operación, o de repente cuando hace operaciones de tipo de cambio, o cuando un asesor comercial falsifica un recibo, una boleta para justificar los ingresos de un cliente, de un potencial cliente, para que se le apruebe un crédito, sino existen variedades del fraude y el fraude es bastante amplio. Por eso yo siempre digo cuando me preguntan,
¿Y el riesgo de fraude dónde lo estudio? Bueno, el riesgo de fraude no se estudia, lo que tienes que conocer es las diversas tipologías y entender cómo es la dinámica a nivel de los procesos que pueden activar un riesgo de fraude. Algo que es muy usual, por lo menos desde el punto de vista del riesgo de fraude en procesos administrativos, es que eh, la debilidad de algunos controles, muchas veces controles manuales que pueden ser fácilmente vulnerados, son la fuente del riesgo. O un exceso de confianza que puede propiciar que alguien diga, pues no reviso, ¿no? Les cuento la experiencia de una empresa. Había una agencia bancaria que estaba muy alejado y que cada 3 4 años llegaba a auditoría, ¿no? Era la única oficina bancaria que no tenía una supervisión permanente. Un jefe de caja, solamente habían 2 terminales y durante las operaciones del mes, pues hacían muy pocas transacciones, ¿no? En una oficina lejana que hacían de repente 20 transacciones al mes y eso. Pero una vez al mes recibía pagos para encargarse de recibir los fondos de las empresas que trabajaban y tenían que remesar el dinero. La casuística es así, esta persona, pues un fin de semana, uno de sus trabajadores se enfermó, la otra persona no pudo, estaba atendiendo, el jefe estaba en el back office, estaba en bóveda y recibió el pago, no depósitos de empresas. Y bueno, él recontaba el dinero, él ponía en bóveda, procesos administrativos básicos de efectivo, pero él aprovechando esa situación, vio la oportunidad de que esos recursos líquidos que entraban, ese efectivo que le estaban depositando, se lo llevara. Y lo más interesante, como estaba cerca zona de frontera, cruzar la frontera con el dinero y desaparecerse. Obviamente ustedes dirán, qué Maquiavelo, qué tal, o sea, qué tal lógica para decir, bueno, pues, bueno, recibo el dinero, espero un fin de semana que no haya mucha gente, me llevo el dinero en una bolsita y me desaparezco cruzando la frontera. Y efectivamente, ese escenario de riesgo, que nunca se concibió como un escenario de riesgo, se materializó. Claro, era una oficina alejada, la auditoría no llegaba con la misma frecuencia, el jefe de caja era también cajero, tenía un exceso de confianza, tenían confianza en el trabajador porque tenía muchísimos años trabajando, y él encontró la oportunidad. Obviamente han habido detonantes personales que lo empujaron, más de 20 años trabajando y que en el último año decida jubilarse con ese depósito, pues obviamente algo tuvo que haber generado, ¿no? Esta situación. Entonces, si nosotros empezamos a ver y empezamos a analizar, hacemos un análisis forense de los eventos de fraude, casi siempre los eventos de fraude se dan porque hay un exceso de confianza o porque simplemente los controles que se tenían no eran efectivos, ni siquiera para detectar, mucho menos para prevenir el fraude. La falta de control, y acá viene el cuarto componente que es el más importante, la persona puede ser la fuente de riesgo. De repente esa persona, no sé, pues imaginemos, tenía problemas en su casa, tenía deudas, era un ludópata, estaba siendo extorsionado, N posibles situaciones que no tenemos por qué conocerlas todas, pero simplemente es el componente humano que puede generar, puede detonar el riesgo de fraude. Entonces, para ese tipo de ejercicio nosotros tenemos que ir más allá del riesgo personal. El riesgo personal tiene una limitación significativa. Analizamos procesos, no analizamos personas. No somos psicólogos y no pensemos y tampoco pensamos ser psicólogos ni psiquiatras. Entonces, nos hace falta metodológicamente tener un modelo que nos ayude a detectar esas alertas de riesgo. Muchos estarán pensando, bueno, sí, yo tengo un indicador que me permite monitorear endeudamiento. Sí, es un indicador que se suele utilizar, ¿no? ¿Qué colaboradores están sobreendeudados? Pero el hecho de que una persona esté sobreendeudada no es garantía de que esta persona quiera cometer un acto ilícito, ¿no? De repente tengo mi casa, mi auto y tarjetas de crédito y estoy al tope de deuda. Eso no significa que yo voy a cometer un acto fraudulento. Entonces tenemos que ir a ver otros indicadores, más desde el punto de vista del componente humano. Y es aquí donde nosotros tenemos que trabajar, ya sea apoyándonos con recursos humanos que pueden hacer en ese tipo de evaluaciones 360, donde se conoce un poco más a la persona,
para conocer las condiciones en las cuales esta persona se encuentra, porque nadie sabe, de repente se está divorciando, un pariente tiene cáncer, de repente está siendo extorsionado, porque han habido, y de repente también ustedes conocen casos en los cuales han habido secuestros contra los familiares de un administrador del banco y le han exigido que saque dinero aprovechando de su cargo. Yo conozco casos que han habido, que han secuestrado a la familia del administrador de una agencia bancaria y le han exigido que saque dinero, o si no su familia la ha matado. Obviamente, bajo esas condiciones, no te queda otra, obviamente. Al final, a la cárcel te vas a ir porque el banco no va a entender esa lógica, va a decir, bueno, pues, ¿por qué le diste el dinero? Entonces no van a entender y al quien van a quemar va a ser al trabajador. Entonces, nosotros tenemos que alinear los controles con los procesos de negocio. Un enfoque tradicional es el enfoque de los diversos procesos de negocios y el enfoque de islas, ¿no? Gestión de riesgos, políticas y controles. Pero acá viene algo interesante. Este enfoque tradicional, en un mundo cada vez más dinámico, en un mundo en el cual los procesos de negocios pueden estar cambiando por las necesidades propias del negocio, no tenemos ya un proceso tradicional, ya no es un enfoque clásico de, por decirlo así, cascadas, como un concepto proyecto, sino es un proceso iterativo, en la cual permanentemente la gestión del riesgo, la mejora continua, los controles y los procesos de auditoría, más políticas de gestión de riesgos, nos van a servir para permanentemente estar sondeando el riesgo de fraude. El riesgo de fraude es algo así como una amenaza potencial. No la ves, pero sabes que en cualquier momento te pueden atacar. Y en el proceso que de repente ni siquiera te lo imaginas. Entonces tenemos que darle un enfoque más táctico para poder entender que el riesgo de fraude es una tipología que no necesariamente se materializa, no lo vamos a ver muy seguido, a menos que estemos ya involucrados en los procesos del día a día, los procesos comerciales, los procesos de caja, ventanilla, y donde eventualmente existe el riesgo de fraude. Una anécdota, en una empresa a la cual les hicimos una evaluación de su estrategia de riesgo de fraude, eh, la persona que seleccionaba candidatos, ¿no? que tenía el control para seleccionar las personas, este dirigía las contrataciones a cambio de una cuota. Entonces, por ejemplo, yo era el candidato, digamos, 50-50 con otra persona. Y la persona que me entrevistaba inclinaba la balanza a quien le ofrecía más. Entonces, literalmente subastaba los puestos, exigía un estipendio para inclinar la balanza a su lado y poner al otro candidato como no apto o no cumple el perfil. Claro, uno dice, eso no está robando, no es un robo. Al banco no le está robando. Y sí, efectivamente no es un robo, pero es un acto de corrupción, ¿no? Y el acto de corrupción no genera un impacto a la empresa. No, en este caso yo le estoy pidiendo al candidato que me pague a mí para que yo lo seleccione y lo filtre como el candidato especial. Claro, no estoy afectando, pero está afectando el código de ética de la empresa. Si eso hace con un candidato, ¿qué puede hacer al interior de la empresa? Entonces, tenemos que establecer diversos mecanismos para poder detectar. Por eso muchas empresas tienen un canal de denuncias, un código ética, un código de conducta, pero eso tiene que dejar de ser un protocolo nada más. Tiene que convertirse en algo vivo, en algo que sea gestionable. El enfoque tradicional es muy operativo, es muy desgastante, se analiza de forma individual, muchas veces se duplican funciones, el área de riesgos fraude hace lo suyo, auditoría hace lo propio, duplicidad, no existen sinergias y no se afecta la cadena de valor, no se identifica la cadena de valor en un proceso bajo el enfoque tradicional. El enfoque moderno busca ahora con todas las tecnologías de inteligencia, Internet de las cosas, como decía ayer también César, em, empezar a monitorear esas tipologías de riesgo fraude que de repente no las vemos, pero que sabemos o pretendemos que pueden estar existiendo en diversos procesos. Hay que tener mecanismos para detectar, ¿no? Estas situaciones de riesgo fraude. Hay que planificar e integrar la gestión del riesgo operacional con el riesgo de fraude. Es decir, si yo voy a hacer un inventario de riesgos en un proceso operativo, claro, yo solamente pienso personas, procesos, factores externos y factores tecnológicos. Y dentro del factor humano,
Veo si está entrenado, bien capacitado, si tiene la adecuada especialidad. Perfecto, eso está bien. Pero desde el punto de vista de riesgo de fraude, también tengo que detectarlo. Entonces ahí empiezan las preguntas de rigor, ¿no? Que inclusive hasta he visto que hay ya soluciones, hay servicios que sirven para detectar este tema de fraude. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una firma de Israel y hacemos trabajos de, de análisis de perfil de riesgo humano de las personas, por ejemplo. Nosotros tuvimos una experiencia en una entidad, se hizo una encuesta como a 500 personas y de esas 500 personas habían algo más de menos del 5% que eran personas que potencialmente podían ser fuente de riesgo. Entonces, la estrategia era, pues no lo despidas, simplemente refuerza el control. Hazle auditorías inopinadas, haz revisiones periódicas de su trabajo, que el jefe monitoree más de cerca su trabajo, porque obviamente si es una presunción, o sea, esta persona tiene una mayor inclinación a cometer un acto de fraude, no significa que lo voy a votar por ello, no lo puedo despedir. Legalmente me ganaría un juicio. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta al esquema y plantear estrategias que sean eficientes, eficaces, que disminuyan los costos operativos de la investigación. Hay que usar las tecnologías. Ahora, con todo el tema de inteligencia artificial, el año pasado tuve la suerte de estar en España, en una caja, trabajando unos temas de seguridad, y me llamó mucho cómo estaban incorporando todos los temas de inteligencia artificial dentro del tema de fraude. Y estaban aplicando una serie de indicadores de inteligencia artificial para poder ver consumos, tendencias de consumos, analizar redes sociales, ver tu grupo, ¿no? A los clientes y a los trabajadores. Bueno, un cliente, bueno, ese cliente, obviamente, no cualquier cliente, sino ciertos tipos de clientes que por su ubicación geográfica, por su actividad de repente, pueden tener relaciones, bueno, vinculaciones posiblemente, pero sí sobre todo a nivel de trabajadores. Hay un banco en México que usa esa tecnología para filtrar trabajadores que trabajan en ventanilla. Les piden su usuario en Facebook, en las redes sociales, y tienen el sistema que busca y anida todos los contactos de esta persona. Y si por ahí tienes a un amigo que porta un arma y se muestra en las redes sociales con un arma, o tiene actos que no son de los adecuados, pues ya se activa una bandera roja. Entonces, uno puede decir, bueno, pero eso es muy discriminador. No es discriminador, es simplemente preventivo. Ya deben saber ustedes que en algunos países son mucho más invasivos. Hacen a los trabajadores bancarios, les hacen una prueba grafotécnica. Eso ya es sí, totalmente invasivo, ¿no? Que te sienten y comienzan a hacerte preguntas para ver si es que la aguja se mueve o no se mueve. Inclusive ya en algunas empresas lo hacen. Aquí en Perú, por lo menos conozco un par de empresas que a sus funcionarios les hacen una prueba grafológica. ¿Para poder qué? Para poder detectar si es que están o no están mintiendo. Entonces, estas pruebas de penetración son muy invasivas, yo lo considero que son totalmente invasivas, pueden ser efectivas, pero el trabajador se siente que está siendo revisado de pies a cabeza y eso puede generar otro tipo de efectos, ¿no? Temas más que tienen que ver con el ámbito laboral. La idea de esto es que nuestro enfoque de gestión del fraude en los procesos tiene que aterrizar no solamente los canales de negocio, tenemos que ver también los procesos, los diversos procesos administrativos, donde obviamente tenemos que identificar el riesgo de fraude dependiendo del proceso, obviamente, ¿no? Hay ciertos procesos que están por su propia naturaleza más expuestos al riesgo de fraude. Hay otros procesos que no, ¿no? Por ejemplo, eh, se me ocurre, ¿no? El proceso de capacitación. Bueno, a menos que soborne o pida un soborno a un proveedor de capacitación, posiblemente. Pero como riesgo de fraude contra la empresa, no. Entonces, tenemos que establecer procedimientos, metodologías para hacer una adecuada identificación, evaluación, análisis, diseño de respuestas, monitorear ciertos indicadores de fraude que puedan servirnos para tener acciones preventivas y permanentemente tener controles y hacer seguimiento. Algo que, algo que llegué a conocer cuando estuve a cargo de un área de fraude era que eh,
El fraude se puede materializar en cualquier tipo de proceso, no solamente en los procesos comerciales, sino también en procesos administrativos. Pero obviamente hay, como todo, prioridades. Todo es importante, pero no todo es prioritario. Entonces tenemos que ir de más a menos. Tenemos que ir en aquellos procesos que están realmente expuestos a riesgo de fraude, qué controles se tienen y qué tan efectivos son esos controles, ya sea para detectar, ya sea para prevenir el riesgo de fraude. Porque si alguno de esos controles fallase, la probabilidad de que se materialice se incrementa. Claro, si uno comienza a sacar cuentas, a ver cuántos casos de fraude interno hemos tenido en la empresa. Vamos a la base de eventos de pérdida y de repente por ahí tenemos uno que otro fraude comercial, de repente una que otra apropiación de dinero por parte de un cajero pagador, de repente por ahí uno que otro fraude en fraude interno, ¿no? Uno que otro fraude de repente en algún proceso logístico, pero por frecuencia no los vamos a sacar, porque no son eventos recurrentes, son eventos muy esporádicos. Pero ahí es donde viene justo el tema. No por el hecho que no exista o no haya frecuencia, no significa que no pueda darse. Entonces lo que nosotros tenemos que generar es una serie de estrategias preventivas para, como le decía, ¿no? Habían tres tipos de empleados, aquel que no quiere, aquel que está que lo piensa y aquel que lo busca. Entonces la estrategia es calmarlo a quien está pensando hacerlo y quitarle las ganas a aquel que está evaluándolo. Entonces, es dar una acción preventiva para quitarle las ganas a aquel que tiene la intención o está pensándolo si lo hace o no lo hace. ¿Por qué? Porque si nosotros damos claras respuestas de que estamos monitoreando, que estamos evaluando, que estamos haciendo seguimiento a ciertos indicadores de riesgo, que estamos monitoreando al personal que está en ciertas áreas que están expuestas a riesgo de fraude, les vamos a quitar las ganas. Vamos a reducir la probabilidad de que este tipo de eventos se materialicen. Y obviamente, para atacar la parte de, del impacto, tendremos que aplicar otro tipo de estrategias. De repente, tener un seguro contra deshonestidad, ¿no? Existen seguros contra deshonestidad que se pueden adquirir a nivel corporativo para poder, ante la eventualidad de una gran pérdida, aplicarle seguro, ¿no? Para eso, obviamente, tenemos que asegurarnos que nuestros controles funcionan, son efectivos, se ejecutan, porque también la empresa de seguro no nos va a pagar si es que hay un fraude por una clara ineficiencia o deficiencia en nuestros controles. Él no va a asumir el riesgo si es que eventualmente yo le digo que todo funciona cuando en la práctica no funciona. Punto aparte tiene que ver todos los fraudes con los temas transaccionales, electrónicos, todo lo que es banca digital, porque normalmente son fraudes externos que pueden ser que están atacando a la empresa y que eventualmente también tendremos que definir estrategias para defender y para atacar y responder a estos intentos de fraude. Un aspecto muy importante en estos canales que muchas veces son que se interactúan con proveedores es definir cláusulas para los temas de fraude, ¿no? En riesgo personal tenemos los acuerdos de nivel de servicio, que ante casos en los que un proveedor fallase, eventualmente le vamos a transferir el impacto al proveedor, ya sea cargándole a su factura o a su carta de garantía o su carta de fianza, es establecer mecanismos también para poder contractualmente transferir la responsabilidad. El riesgo de fraude no se transfiere, pero sí podemos transferir la responsabilidad de que asuma los costos a la empresa. ¿Por qué? Porque si una empresa me está dando servicio y uno de sus trabajadores me roba, obviamente yo se lo voy a cobrar, pero para eso nosotros tenemos que ser lo suficientemente claros en el contrato que ante eventualidades de mal uso, apropiación, afectación a nuestros activos, a nuestra información o a nuestros recursos, pues se le va a tener que facturar a la empresa. Y ya la empresa verá cómo se cubre. Hará mejores filtros, contratar un seguro, pondrá una carta fianza mayor, ya verá. Pero el riesgo, el impacto, perdón, el impacto del riesgo se lo podremos transferir. El riesgo siempre será nuestro. Lo único que queremos es transferir el impacto. Y esto nos lleva a definir un modelo, por ejemplo, acá es un caso sencillo de cómo atender, por ejemplo, los reclamos por riesgo de fraude, ¿no? Fraudes por consumos no reconocidos, por ejemplo, que muchas veces se suelen venir. No sé si es que ustedes todos en su gestión han visto temas de fraude transaccional o fraudes
en procesos administrativos, pues es importante que el área de riesgo personal también conozca esta tipología de riesgo fraude para que también se sensibilice y cuando hagan talleres de identificación de riesgos, aborde el concepto del riesgo de fraude. Tengo el caso de un cliente que me dice, mira Yuri, yo quiero que me capacites para ser un experto en fraude. Le digo, pero flaco, yo no te puedo enseñar a ser experto en fraude porque yo estoy aprendiendo. Experto en fraude, tendrías que pasar unos 20 años gestionando fraude para que te conviertas en un experto. Lo que sí te puedo ayudar es entender la dinámica, conocer dónde tienes que tocar, qué parte del proceso tienes que tocar para ver si es que hay o no hay debilidades en los procesos. Y es ahí donde nosotros tenemos que definir criterios para interactuar, no solamente con auditoría, sino también con riesgo operacional, o sea, con nuestros pares de riesgo operacional, pensándolo, hablándolo como fraude, ¿no? Porque también el evento de fraude se identifica y se registra, pero acá viene el problema. No necesariamente se describe la causa del evento de fraude. Nos dicen, ¿no? Evento de fraude, suplantación de identidad, o no, algo más interno, ¿no? Falsificación de documentos por parte del asesor comercial que propició, digo, ok, ya, un crédito fraudulento, perfecto. ¿Y los controles que existían en el proceso de validación no detectaron los documentos falsos? Las personas que verifican y validan los documentos no se dieron cuenta, no validaron, no contrastaron la integridad de los documentos para asegurarse que esos documentos eran fidedignos, porque ahora con todos los temas, por ejemplo, de la agilidad, muchos controles se están levantando, muchos controles. Y muchos de esos controles son controles que vienen desde el propio proveedor hacia con nosotros. Por ejemplo, la experiencia que viví en algunos países, de repente ustedes han visto también, cuando consumen con su tarjeta de débito, normalmente el sistema debería, en sus países obviamente, ¿no? Y les va a pedir una clave de autenticación. Algunos procesadores de tarjeta están obviando el uso de la clave por consumos menores, $20, $10, se los pasa sin clave. Y eventualmente, imagínense, pues hay un tema de suplantación o simplemente robo una tarjeta, consumo con la tarjeta menor cuantía, no me piden nada hasta que el cliente identifique el robo y bloquee la tarjeta, obviamente. Pero muchas veces estas fallas suelen desde el propio proveedor, que puede generarnos algún tipo de impacto. Entonces tenemos que ver cómo estas relaciones con terceros pueden llevarnos, y más aún, diagnosticar las causas para empezar a implementar acciones correctivas. La base de eventos de pérdida y riesgo operacional no solamente debería ser una recopilación de eventos, sino también identificar, diagnosticar las causas que han propiciado, que están propiciando este tipo de eventos. Y si es que eventualmente estamos contratando un seguro contra fraudes de gran cuantía, no vamos a hablar de un fraude de consumo no reconocido de $100, no, estamos hablando de grandes fraudes, tener una póliza de seguro que nos cubra un importe mayor, de repente, un fraude de más de $1 millón, de repente. Eso lo aseguramos. Claro, pero para eso nosotros tenemos que hacer el ejercicio y determinar en qué procesos el riesgo de fraude está. Entonces, la dinámica de la gestión del riesgo de fraude es entender los procesos, identificar las brechas, evaluar la efectividad de los controles y si existe una debilidad del control, implementar acciones preventivas para minimizar la probabilidad de que ocurra. Y si es que eventualmente se ha materializado, tomar una serie de medidas correctivas para evitar que el mismo evento se vuelva a repetir. Entonces, si aplicamos ese concepto de riesgo personal sobre los procesos de la gestión de riesgo fraude, podemos tener un rol más proactivo. No esperar que el fraude se nos cometa para recién tomar una acción correctiva, sino dar dos pasos por delante y detectar el riesgo de fraude, identificar, detectar el riesgo de fraude y tomar medidas preventivas. Un modelo integral de riesgo fraude no solamente está en riesgos, está con el área de prevención de fraude. Si es que existe un área de prevención de fraude, debe tener sus procesos bien definidos, analiza, investiga, monitorea y responde. Y también con una tipología de auditoría que es la auditoría forense, que no es que sea un auditor forense, sino es que es un proceso de auditoría a través del cual sobre, sobre el evento realizado se analiza debilidades, se evalúan controles, se determina
cómo fue que se materializó el evento para implementar acciones y asegurarnos la implementación, hacer seguimiento a la implementación para asegurarnos que no vuelva a suceder. Un modelo integral de prevención del fraude en los procesos administrativos tiene que involucrar no solamente, no solamente al área de fraude, sino jugar, inclusive hasta yo diría, el área legal para hacer denuncias contra ex trabajadores que eventualmente, contra los trabajadores que eventualmente están cometiendo los actos fraudulentos. Y ahí de repente algún abogado dice, pero ¿cómo vas a cometer un acto, vas a denunciar a un trabajador? Bueno, tenemos dos opciones, ¿no? Nos asumimos, comemos la pérdida, asumimos la pérdida como tal, o finalmente denunciamos este acto para luego proceder legalmente a las instancias legales para la recuperación o posterior procesos que vengan que tengan que venir. Entonces tenemos que ver este proceso de una forma mucho más integral. Y obviamente cuando gestionemos el riesgo de fraude, perdón, el riesgo de fraude tiene un ciclo muy similar al de riesgo personal. Se identifica, se evalúa, aquellos riesgos que exceden mi tolerancia, se tratan, se buscan, se evalúan los controles, se evalúa la eficacia de los controles, se diseñan y se implementan acciones y se realiza el monitoreo de las incidencias o de nuevas incidencias y se hace seguimiento a la implementación de los planes de acción. La idea es tener una dinámica muy similar a la de riesgo personal, pero enfocado a tratar el riesgo de fraude, interno o externo, porque al final ambos tienen el mismo enfoque, solamente que cambia el atacante. En el fraude externo, el atacante es uno adicional. En el caso de un fraude interno, eh, el atacante es interno y nos genera obviamente una serie que puede aprovechar una serie de vulnerabilidades en nuestros procesos, en nuestros controles, que puede convertirse en la fuente de riesgo. Estrategias para prevención de riesgo de fraude. Cultura organizacional de integridad. No solamente basta tener un código de ética, un buzón de denuncias, eso sirve para cumplir, pero hay que empezar a trabajar en una cultura organizacional de integridad. Estar, no solamente tenerlo porque se necesita, sino empezar a trabajar en la integridad como un concepto tu, para que tus colaboradores tengan claro estos conceptos y que sepan, ¿no? Y que sepan que si hay una falta a este código, van a haber sanciones, ¿no? Normalmente estos temas de integridad acaban en eso, pero no se vinculan al régimen de sanciones. Llamada atención, suspensión, inhabilitación, desvinculación. Yo a la primera no voy a desvincular, a menos que sea un caso de flagrancia, pero sí establecer ciertas instancias de suspensión, llamada atención, como para que, ¿sabes qué? Mira, suspensión por 2 días por tal, tal, tal. Obviamente, si reincide, afuera, pero ya senté precedente. Tener políticas y procedimientos antifraude, muy importante. El fraude no es un evento recurrente como riesgo personal. El fraude interno. El fraude externo tiene una mayor recurrencia, definitivamente, pero el fraude interno tenemos que empezar a alinearnos a estas estrategias para gestionar el riesgo de fraude. Hay que hacer capacitación permanente y sensibilizar al personal, ¿no? Cuando siempre hago referencia a esto, no digo que hagan una charla al año, ¿no? Esto no es hacer una charla al año y veamos qué pasa, no, permanentemente, estar trabajando en el inconsciente de las personas, hacer, hacer trabajo de ruido blanco, ¿no? Permanentemente estar ahí detrás, 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 para que empiecen a concientizar que los controles, políticas fraude, prevención, pero también que sepan los casos que, oye, te vamos a denunciar si haces algo malo, ¿no? Estar jugando con el filo de la navaja y decir, bueno, pues a ver, si haces bien las cosas, estamos en paz. Si haces mal las cosas, pues vamos a denunciarte, ¿no? Para que también sepan que va a haber un castigo. Y finalmente, monitorear indicadores claves de riesgo de fraude, ¿no? Los red flags, como se conocen, pues hay que empezar a determinar algunos KPIs en algunos procesos o tener ya algunos KRIs de riesgos que nos permitan monitorear la evolución del riesgo de fraude. Y esto es interesante porque va a depender de los procesos que analicemos, dónde queramos enfocarnos, si queremos enfocarnos en los procesos comerciales o queremos enfocarnos en los procesos transaccionales de ventanilla. Tenemos que empezar a ver que el riesgo de fraude es algo no, no inminente, pero posible. Y que esas gracias, esos eventos, no pasarán una vez cada 10 años, pero cuando uno te pase, tenlo por seguro que te va a doler.
porque va a estar en la cola de la distribución. Un evento de fraude de 5, 6, 7 millones de dólares, pues te podrá romper el bolsillo, pero la persona, obviamente, si se le detecta y tiene que seguir todo el proceso judicial que vaya de acuerdo al marco normativo del país. Y ya para estar terminando, la identificación y evaluación del riesgo de fraude, como todo, es un proceso que debemos enfocarlo, ya sea por procesos o servicios, enfocarlos por productos o canales. Desde el riesgo operacional, desde el enfoque de riesgo operacional, cuando yo tuve que diseñar la metodología de riesgo fraude en los procesos administrativos, nos enfocamos a través de procesos y productos. Es decir, analizamos los diversos procesos, pero con una óptica de riesgo fraude, ¿no? Bajo la definición, a ver, en este proceso, cómo me pueden robar? Simplemente, ¿no? Entonces, mira, me pueden robar el dinero así, así y así. Listo. A ver, ¿qué controles tenemos? Mira, aquí, aquí y aquí. Pero en esta última actividad no hay control. Listo, necesitamos poner un control para que el riesgo de fraude esté controlado. Entonces, la dinámica cambia. Por eso tenemos que identificar y evaluar qué tan eficaces son los controles para detectar y mitigar el riesgo de fraude. Tenemos que ir con una dinámica distinta. El riesgo de fraude no es como el riesgo personal, que, bueno, el impacto puede ser una multa, ¿no? Si te hacen fraude, el fraude te va a doler, así de simple, o sea, te va a agarrar, ¿no? Y si no estás preparado, pues al final lo que van a pedir es, bueno, pues a ver, ¿dónde estuvo el área de riesgos, ¿no? ¿Dónde estuvo el área de riesgos que tuvo que detectar el riesgo de fraude? ¿No? Se van a mirar todas las caras, van a mirar el riesgo operacional y van a decir, bueno, ¿por qué no detectaste ese riesgo de fraude? La soga siempre va a reventar por el lado más débil, por riesgo operacional. Y hasta incluso pueden pedir cabezas, porque si no hubo una adecuada identificación y evaluación, pues al final van a decir, bueno, pues alguien tiene que pagar los platos rotos y van a mirar al jefe de riesgo operacional o al gerente de riesgos y van a decir, bueno, pues tú te vas, porque al final siempre revienta la soga por el lado más débil. Y las tipologías de fraudes, acá mencioné algunas porque se me venían más a la mente cuando le daba más vueltas. Fraudes administrativos, manipulación de facturas, desvío de fondos a cuentas personales, emisión de cheques falsos, robo de activos físicos, fraude crediticio, otorgamiento de préstamos no autorizados, manipulación de tasa. Cuando entras al sistema y manipulas la tasa para asignarle a tu amigo la mejor tasa. Fraude contable, manipulación de ingresos, ocultación de pasivos, prácticas contables engañosas, creación de documentos ficticios para respaldar operaciones fraudulentas. Fraude en transferencias internacionales, SWIFT. SWIFT es un punto que debe ser debidamente controlado porque ahí mandamos pagos internacionales de varios millones de dólares, varios miles de dólares salen por día. Y una sola transferencia, normalmente el ticket promedio de una transferencia internacional para operaciones interbancarias, ticket de $1 millón. Esa cuenta en vez de ir al banco A, acaba en el banco B y desapareció el dinero. Entonces también tenemos que asegurarnos y tener ciertos puntos donde sabemos que realmente cabe la posibilidad. No digamos que es inminente, pero sí cabe la posibilidad que se dé, por eso tenemos que asegurarnos tener control. Fraudes en títulos valores, fraudes en seguros, fraudes en operaciones de caja, fraudes en los procesos de sistemas. Las tipologías de fraude, las modalidades de fraude son amplias. Por eso, riesgo personal tiene que estar 2 pasos por delante del defraudador, detectar las amenazas, identificar las vulnerabilidades, asegurarse que los controles son efectivos y poner el parche antes de que el riesgo reviente. Tomar medidas preventivas y si ya se materializó, evaluar la efectividad de las acciones para que éstas sean efectivas y no generen una situación de riesgo adicional. Y para terminar, proceso de detección del fraude. Tenemos que tener controles lo suficientemente efectivos para que detecten y prevengan el riesgo de fraude. Usar tecnologías para detectar y análisis, empezar a utilizar fuentes de información en los sistemas para empezar a ver frecuencias, empezar a ver comportamientos atípicos y analizar el riesgo humano. El perfil de riesgo humano les va a ser la mejor fuente de información para que detecten el fraude. Monitoreo continuo de operaciones, transacciones sospechosas, inusuales, a nivel de los colaboradores, si queremos enfocarlo en el fraude interno. Un trabajador que de repente viene con un Rolls Royce o que viene con un carro de última moda que no va en línea con sus ingresos, ni siquiera con su endeudamiento, pues eso no es normal. Hay algo que está atrás. Recibe una herencia, posiblemente, entonces que se justifique la herencia pues, para descartar que no sea pues que efectivamente se ganó el loto de Estados Unidos y tiene $1.000 millones, ¿no? Entonces ya, bueno, ya se le descarta por eso.
pero esos indicadores tenemos que tenerlos bien mapeados. Y aquí nomás le hago referencia y les copio la página web de esta empresa con la cual nosotros trabajamos, una empresa de Israel, son muy buenos en el tema de fraude de personas, em, que sirven para detectar perfil de riesgo humano. Y yo me he hecho evaluación de riesgo de fraude y sale a través de un modelo, acá dice, ¿no? Detecte y mide reacciones psicofisiológicas que son indicativas de cambio en la percepción de la parte evaluada, del potencial defraudador, alertando al sistema de la tendencia a riesgos o riesgos fehacientes dentro de una organización. Es una de las herramientas que he conocido y he visto varias para detectar el componente riesgo humano. Nosotros hacemos pruebas piloto con empresas. Si ustedes están interesados, me escriben. Yo coordino con los chicos de Israel para que les hablen y conversen con ustedes directamente y les hagan una prueba piloto para que vean cómo funciona. Porque al final, si queremos tener, y no es que cueste una gran cantidad de dinero, se los puedo asegurar que esto es literalmente muy a bolsillo latinoamericano porque las tarifas que manejan no son las mismas de tarifas de Europa, las de Asia, son tarifas muy al mercado latinoamericano que pueden ustedes evaluar y de repente solicitar una evaluación de perfil riesgo fraude en ciertas áreas, en ciertos procesos para detectar aquellas personas que pueden desviarse o pueden ser fuente de un riesgo de fraude. Y ya para concluir esta sesión, en el proceso de identificación de riesgo fraude hay que identificar vulnerabilidades, hay que valorar la exposición, hay que utilizar métodos cualitativos, cuantitativos, probabilidad de impacto, potencial materialización y actualizar permanentemente las evaluaciones. Recuerden ustedes cuando ingresaron a su empresa y pasaron por una serie de evaluaciones, ¿no? Psicométricas, psicológicas, ¿no? Un poco más hasta le piden prueba de ADN, ¿no? Pero eso fue cuando ingresaron. De repente cuando ingresaron hace 3, 4, 5, 10 años, su situación no es la misma de la de ahora. Entonces, estas evaluaciones son periódicas. Se recomienda 2 veces al año para poder detectar una presunción de fraude. Y con ello, empezar a modelar escenarios de riesgo de fraude para poder contrastar y evaluar la efectividad de los controles, medir el impacto potencial para estimar esa afectación financiera y tomar medidas preventivas antes de que el riesgo de fraude se materialice. Y finalmente el análisis forense, pues que involucra hacer análisis sobre los eventos materializados, tener un equipo especializado. El ACFE de Estados Unidos tiene programas, el ACFE de México, por ejemplo, tiene un diplomado en riesgo de fraude muy potente, se los recomiendo. Técnicas de investigación, técnicas de análisis, prospección, análisis de data, análisis forense, tiene muy buenos programas, el ACFE de México, para un diplomado de riesgo de fraude. Yo tomé el curso hace 2008, ya así casi 15 años de eso, y me sirvió bastante, ¿no? Entonces, hay que entender el riesgo de fraude en todas sus modalidades y tener canales de comunicación, mantener informado a las instancias respectivas sobre la evolución de los riesgos por procesos, por productos, por canales, informar de esta situación y tener canales de comunicación efectivos para que esta información se maneje con la debida confidencialidad, porque obviamente una investigación puede acabar en perdida si es que eventualmente se filtra información. Entonces tenemos también que aplicar controles de seguridad de información para que este tipo de procedimientos nos ayuden a los objetivos del caso. Y bueno, pues la cooperación interdepartamental, ¿no? Riesgo operacional, cumplimiento de tecnología, auditoría, recursos humanos, buscar actividades sospechosas cruzadas, eh, mejorar la efectividad de los controles, el canal de denuncias, reforzarlo para empezar a monitorar ese tipo de buzones también, porque también nos pueden servir de mucho. Y si es que hay auditorías externas, mejor, ¿no? Equipos especializados que pueden hacer este tipo de evaluaciones de forma independiente para detectar el riesgo de fraude ayudaría bastante para ver lo que nosotros desde dentro a veces no lo vemos. Entonces, alguien que está afuera tiene una visión mucho más independiente y puede ver cosas que de repente a nosotros se nos puede escapar. Y tener protocolos de respuesta ante incidentes. ¿Cómo afrontamos un evento? ¿Cómo respondemos ante un evento de fraude? Procesos legales, contención, investigación y recuperación. Entonces, hay que empezar a establecer y pensar que el riesgo de fraude es una tipología de riesgo más y que tenemos que tenerla inventariada para poder gestionar todo eso.